Paula McCrory. Peter, un ejemplo a seguir. Peter nació en el seno de una familia humilde en Rusia. Era el menor de 3 hermanos. Su madre deseaba una niña y por eso se quedó de nuevo embarazada a pesar de los pocos recursos económicos. Ella soñaba con su pequeña día y noche. En ningún momento se le pasó por la cabeza que su bebé pudiera llegar a ser otro niño. Incluso en el hospital, cuando le dieron la noticia, no podía creerlo. Pero al verle tan rubio y con esos enormes ojos azules quedó fascinada y se olvidó al instante de su pequeña Olivia. Peter crecía feliz, sin darse cuenta de la precariedad de su familia, y su madre le adoraba. Era un bebé precioso, que nada tenía que ver con sus otros 2 hermanos. Era dulce y alegre, siempre estaba sonriendo. Pasaba el tiempo y Peter no conseguía andar, parecía como si sus piernas fueran de plomo. Al cumplir 2 años aún no lograba caminar. Sus padres, muy preocupados, le llevaron al médico y tras realizarle muchas pruebas comprobaron que había nacido con una grave deficiencia y que nunca conseguiría andar. Al volver a casa, el padre insistió que era imposible cuidar de aquel niño, que solo sería una carga, que les complicaría la vida hasta el punto de no poder ir a trabajar, y eso era lo peor que les podía pasar, ya que ni siquiera trabajando los dos llegaban a fin de mes. Tenían que pensar también en sus otros 2 hijos, y su única opción era deshacerse de él lo antes posible. La madre, sin haber dormido apenas, se levantó en mitad de la noche, cogió a Peter y, enrollado en una manta, lo llevó caminando hasta un convento de monjas a las afueras de la ciudad. Llamó a la puerta 2 veces, lo dejó allí dormido en su mantita y se marchó rápidamente sin mirar atrás. Se montó un gran revuelo en el convento al oír el timbre a aquellas horas de la noche, y al abrir el portón no vieron a nadie, estaban a punto de cerrar, cuando Peter de repente comenzó a llorar. Peter durante los días siguientes buscaba a su mamá, quería jugar con sus hermanos mayores, pensaba en su padre, no lograba entender por qué estaba en aquel lugar, sin ellos, con gente desconocida y tenía miedo. Todos parecían esforzarse mucho en que estuviera bien, le daban de comer, le cuidaban y eran amables, pero tenían al parecer muchas cosas que hacer, y Peter tenía que quedarse casi todo el día solo sentado en su cuarto o a veces en la cocina. Pronto conoció a otros niños que vivían también en el convento, y entre todos ellos, el que más le gustaba era Sergei. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche, hacía varios años, y por eso estaba allí. Peter pensó que se parecía mucho a él, su pelo rubio, sus ojos claros, podía ser su hermano gemelo, su gemelo que andaba y corría, su gemelo que andaba y corría por todas partes. Ojalá también se pareciera a él en eso. Desde que Sergei era su amigo todo cambió, se enganchaba a sus piernas y le llevaba a todas partes, ya no tenía que esperar solo hasta la hora de comer o cenar, y eso era maravilloso. Sergei no solo era su amigo, eran sus piernas. El tiempo transcurría rápido y Peter ya no recordaba a su mamá ni a sus hermanos. Era como si no hubiera existido nunca. Su única familia era Sergei, las monjitas y el resto de los niños que vivían en el orfanato. La vida allí era dura. Siempre había poco para comer, el frío era intenso y cada vez llegaban más niños de nuevo. Las monjas hacían todo lo que podían, pero nunca era suficiente y tuvieron que plantearse buscar familias que desearan adoptar a todos sus pequeños. Un día de sol radiante y aprovechando que no hacía tanto frío, les vistieron a todos con ropas nuevas, que habían conseguido días antes en el pueblo, y les dijeron que estuvieran alegres, que hoy era un gran día, porque iban a venir muchos papás de todos los rincones del mundo para adoptar a muchos de ellos. Y así fue como Peter, un pequeño niño ruso, llegó a Madrid, en concreto a Villanueva de la Cañada. Comenzó a formar parte de una familia numerosa. Ahora tenía 4 hermanas y él, por supuesto, era el pequeño. Sus padres eran estupendos y le apoyaban en todo. Consiguieron que encontrara la confianza en sí mismo, dándole la fuerza necesaria para afrontar todos los obstáculos que le impedían caminar. En el colegio, su madre insistía a sus profesores para que le trataran como a cualquier otro niño, y ella siempre le hacía saber a Peter que era igual a todos sus compañeros y tenía que esforzarse por hacer siempre lo mismo que ellos. Con este ánimo por parte de todos, su gran esfuerzo, actitud y la ayuda de los hierros que los médicos colocaron en sus piernas, logró ser uno más. No se puso ningún límite, practicó natación, tenis, educación física en el cole, incluso se apuntaba todos los años al cruz solidario de su municipio. Era muy feliz en su nueva vida y con su nueva familia, pero no podía olvidar a Sergei, su gemelo. Su madre lo sabía y un día llamó al orfanato para ver si Sergei había sido adoptado, y al comprobar que no, animó a su hermana, tía de Peter, que no podía tener hijos, a que lo adoptara. Así fue como Peter y Sergei consiguieron ser primos y vivir juntos como siempre habían querido. El deseo de Peter, después de haber visto cumplidos todos sus sueños, es volver algún día a Rusia, encontrar a su madre biológica y poder quitarle el remordimiento tan grande que debe sentir por haberla abandonado, haciéndola saber que la vida le ha regalado infinidad de cosas buenas que jamás pensó llegar a conseguir, que no la guarda ningún rencor y que la perdona de todo corazón.